Me complace compartir con todos estos momentos que vamos a dedicar al difícil arte de ser uno mismo. Quiero aclarar, antes de comenzar, que no hay fórmulas para el arte. Hay técnicas que se pueden compartir, que se pueden enseñar, que se pueden transmitir, pero el arte es algo muy personal y muy especial. Por eso quiero dedicar unas palabras al arte y también unas palabras a otro arte que está un tanto olvidado, que es el arte de las elecciones. Para llegar a ser uno mismo es indispensable ser un poco artista, es indispensable saber elegir. ¿Qué entendemos por arte? Básicamente nos referimos a una expresión estética y armónica. Y para poder llegar al interior de uno mismo, tenemos que hacerlo a través de un camino, de una vía estética y armónica. Tenemos que evitar las curvas peligrosas, los altibajos, las desviaciones, porque de esta forma es casi seguro que nos vamos a perder y no vamos a llegar allí donde queríamos llegar. ¿Por qué hay que llegar a ser uno mismo? Es una pregunta que podríamos plantearnos y posiblemente nos lo hagamos a menudo. Y no es que yo vaya a resolver ahora todas las dudas, pero sí quiero proporcionar algunas ideas recogidas de muchísimos filósofos que en todos los tiempos se han dedicado a esta misma preocupación tan humana. ¿Por qué llegar a ser uno mismo? Porque es muy complicado vivir permanentemente con un desconocido que somos nosotros mismos. En algún momento vamos a tener que llegar a un encuentro con nuestro propio yo para definir esa disociación que se produce a menudo por desconocimiento de quiénes somos. Hemos comenzado hablando del difícil arte de ser uno mismo, pero yo tengo otra opción que presentar. ¿Es difícil o es maravilloso? O tal vez las dos cosas al mismo tiempo, porque lo que es difícil y se resuelve bien resulta finalmente maravilloso. De modo que yo voy a ir por el camino de lo maravilloso que resulta resolver el difícil arte de llegar a ser uno mismo. ¿Por qué es maravilloso? Porque nos convertimos en artistas, doblemente artistas. En primer lugar, somos artistas del ser. Ser uno mismo requiere un gran arte, porque es encontrar una realidad. Y por otra parte, el conocimiento de uno mismo nos otorga una seguridad, una serenidad, una tranquilidad tan grandes que emiten armonía, arte, de manera natural. Creo que a todos nos ha pasado el hecho de encontrarnos con personas que irradian de sí esta seguridad, esta serenidad. Y a todos nos ha pasado también
percibir un deseo de querer acercarnos a ellos. Es como si los quisiéramos tocar y preguntarles: ¿dónde está tu secreto? ¿Cómo haces para permanecer tan sereno ante las dificultades de la vida? Y seguramente estamos ante un artista y queremos tocar el arte y queremos tocar la belleza. Eso es muy difícil de hacer, eso hay que percibirlo y en todo caso llevárselo hacia adentro de uno mismo. Claro que para dominar este arte de llegar a ser uno mismo, tenemos que pasar primero por la difícil prueba de las elecciones. No podemos llegar al centro de uno mismo si no elegimos. Vamos a hacernos a la idea de que para ser uno mismo tenemos que recorrer un complicado laberinto y se nos van a presentar muchos caminos muy diversos, algunos cerrados y vamos a notar que por allí ya no podemos continuar, otros se abrirán paso pero terminaremos en otra encerrona. Sin embargo, hay siempre una posibilidad de volver atrás, de reiniciar la ruta hasta que finalmente llegamos al punto donde queríamos llegar. Queremos llegar al centro del laberinto. Nosotros somos el laberinto y el centro es el yo que queremos encontrar. Hemos descubierto a lo largo de la vida que hay personas para quienes elegir entre una y otra opción no solamente constituye una dificultad, sino un tormento. ¿Por qué? Porque en general la vida tal cual la estamos llevando adelante en estos momentos nos ofrece muy escasas oportunidades de elegir. Todo viene casi prehecho. Todo está preparado, todo está determinado por las aceptaciones, por las modas, por lo que se lleva, lo que no se lleva, lo que se dice, lo que no se dice, las palabras que hay que emplear, las palabras que hay que evitar. Como todo está prehecho y como casi no tenemos que elegir, sino que tenemos que seguir a los grupos que marcan las corrientes aceptadas, no elegimos. Y como no elegimos, no ensayamos lo que significa la elección. Y al no ensayar, cuando nos encontramos ante la necesidad de decidirnos por algo, estamos realmente confusos. La cuestión es si seguir a las mayorías, hacer lo que sentimos que es correcto, hacer lo que nuestra conciencia nos indica como lo mejor y lo más bueno. Ir contracorriente hoy es nefasto. Hay quienes lo intentan en un acto de rebeldía, que significa simplemente me niego. Pero si le preguntáramos ¿a qué te niegas?, no sabemos exactamente qué respuestas recibiríamos. Hay otros que van contracorriente, pero lamentablemente se ahogan en la impotencia de percibir que nadie los escucha, que nadie los aprueba. Hay desgraciadamente una propaganda muy sutil que se convierte en una corriente de opiniones y que nos obliga a seguir esta corriente, porque si salimos de ella somos raros, somos diferentes. Y yo diría que sí, que somos diferentes, porque nos estamos proponiendo la búsqueda de uno mismo.
Otra pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué es elegir? ¿Es una cuestión racional o es una cuestión de inteligencia? La razón nos puede ofrecer 1001 argumentos a favor o en contra de unas opciones o de otras. Y vamos a estar dudando y dudando y dudando, y así pasarán los días y jamás terminaremos por tomar una decisión. La inteligencia es diferente. La inteligencia sabe pensar, sabe actuar. La inteligencia conoce bien unas y otras opciones porque ha recogido experiencias y puede elegir entre aquellas experiencias que considera más válidas o no tan válidas. Precisamente al elegir nos hacemos responsables de la elección. Considero muy importante este sentido de la responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene que saber si elige una naranja o una manzana, o si elige dirigir su vida o dejarse arrastrar por la vida. Y tomar una decisión de este tipo significa también aceptar la responsabilidad. Responsabilidad es que nos puede ir bien o nos puede ir mal. Podemos obtener un éxito o podemos llegar a un fracaso. Pero yo considero que también un fracaso es una experiencia, porque de los fracasos siempre vamos a sacar un aprendizaje que nos permitirá seguir hacia adelante y ser un poco mejores. En estos casos, y por eso me refiero a la responsabilidad, no sirve de nada echar la culpa a los demás de nuestros fracasos. Los demás no tienen la culpa, la sociedad no tiene la culpa, el destino no tiene la culpa, ni Dios tiene la culpa cuando le echamos la culpa a Dios. Aquí los fracasos son nuestros y son un indicativo. Corrígete, algo has hecho mal, cámbialo. Y por fin quiero entrar en el tema que nos ocupa, que es el de ser uno mismo, llegar a ser uno mismo. He tomado como referencia una vieja frase del antiguo Egipto que me parece fundamental para seguirla y para analizar despaciosamente sus conceptos, porque creo que aquí hay muchos secretos encerrados que nos conviene desvelar. Dice esta frase, si es que la puedo recordar de memoria: si vas por un camino construido día a día con tus propias manos, llegarás al sitio donde debes estar. ¿Por qué la relaciono con el arte de ser uno mismo? En general, en el momento presente, ser uno mismo es dejarse llevar por la existencia. No obedecer a nada, ni a nadie, ni siquiera a uno mismo, porque como uno mismo todavía no ha aparecido, ¿cómo lo vamos a obedecer? Si todavía no somos amigos de nuestro ser, si no lo conocemos. Pero, sin embargo, es imposible
evadir el encuentro con el yo profundo. El peligro está precisamente en desconocerlo, porque esa falta de contacto con uno mismo, esa falta de realidad, esa carencia de apoyo en el propio eje interior que todos tenemos, hace que estemos tambaleándonos continuamente en la vida sin saber, sin poder decidirnos bien por una opción o por otra. Todos tenemos un eje interior. El arte de descubrirse a uno mismo es descubrir el eje interior. Es algo que nos permite estar seguros, serenos, verticales, firmes. Y vuelvo a la frase del Antiguo Egipto que me ha servido de referencia. Si vas por un camino y yo me pregunto, ¿hay caminos si no se construyen caminos? Porque también para llegar a ser uno mismo hay que construir el camino. ¿Y sabemos construirlo? Lo que vemos, en la mayoría de los casos, es que la gente no construye caminos. Sigue los caminos trillados que están trazados por las multitudes. Muchas veces no sabemos ni siquiera por qué seguimos a quienes seguimos, pero bueno, si todos van por allí, yo también voy por allí. Y es muy difícil que nos detengamos a pensar, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde voy? Arrastramos los pies por sendas que están preparadas, a veces manipuladas, a veces articuladas por quién sabe qué intereses, pero son sendas que ya están hechas. Y no solamente eso, tropezamos en estas sendas continuamente con los desperdicios que vamos dejando mientras caminamos, o los desperdicios que dejamos mientras nos quedamos quietos, sin movernos. Nunca hemos visto las imágenes que quedan después de una gran concentración humana. Ya se han ido todas las personas que la conformaban. ¿Y qué queda en el suelo? Papeles, vasos, botellas, basura, desperdicios. ¿Qué queda en una playa cuando termina una tarde y todos han pasado un día al sol? Desperdicios para recoger. Lo cual quiere decir que tropezamos no con nuestras dificultades, sino con las barreras de desperdicios que vamos generando nosotros mismos a medida que caminamos. De allí la importancia de construir caminos. No es fácil construir. No debemos engañarnos. Pero hay secretos que conviene recuperar. A veces, construir un camino es sencillamente limpiar viejos caminos que ya fueron trazados en la antigüedad y que hoy están cubiertos por las malezas, por piedras, casi no se ven. Pero qué interesante es la labor de la persona humilde que se pone a limpiar los desperdicios, las piedras, a limpiar las malezas, a colocar nuevamente cada cosa en su sitio y a revivir esos caminos que hace tiempo que nadie recorre. Eso es también construir. Tengo un recuerdo perdido en los años, una vez que iba en automóvil cruzando la frontera entre España y Portugal
creo que fue en Salamanca, y cerca de la frontera había dos puentes, un puente romano muy antiguo y un puente moderno maravilloso. Los automóviles iban por el puente moderno, los camiones pesados iban por el puente romano. Esos caminos antiguos, ese puente que había sido remozado y reconstituido, resultaba ser más fuerte que los que se habían construido en la actualidad. Ciertamente hay personas mucho más valientes, que además de limpiar y reconstruir viejos caminos, se atreven a trazar caminos nuevos. Bien, a ellos les debemos una gran gratitud y un reconocimiento, porque estas personas tienen que saber perfectamente cuál es el punto de partida, cuál es el punto de llegada y cuáles son los accidentes con los cuales van a tener que tropezar a lo largo del camino, porque el camino no siempre es tan llano ni tan fácil. El que quiere llegar a ser uno mismo tiene que saber cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada. ¿Cuál es mi punto de partida? Lo que soy en este momento. Me guste o no me guste, no importa. Lo que soy. ¿A dónde quiero llegar? Todos tenemos un arquetipo que se llama me gustaría ser. Me gustaría ser así. Pero para recorrer ese camino es posible que encontremos muchos accidentes y muchas desviaciones y que tengamos que rehacer y retomar nuestros pasos, en fin. Hay que tener este valor de rehacer caminos, porque la humanidad nos ha legado muchísimas enseñanzas muy buenas para rehacer caminos en nuestro interior o atreverse y trazar caminos nuevos también dentro de nuestro interior. Sigo analizando la frase que me ha servido de referencia: construir caminos día a día. La construcción no es obra de un solo momento. No podemos decir ahora voy a llegar a ser yo mismo y lo voy a alcanzar mañana o la semana que viene. No, no es verdad. No es así. Tampoco vamos a decir que son cientos de años. Se puede conseguir, pero como en todos los casos, aquí hace falta tiempo. El gran secreto es el tiempo, el gran aliado es el tiempo. Hay que tener mucha paciencia, mucha, para mantener el entusiasmo día a día. Sé que es fácil lanzarse a un objetivo con un impulso inicial. Esto lo tenemos todos. Pero el día a día y el entusiasmo del día a día, esto ya es otra cuestión. Hay que mantener ese entusiasmo. Yo diría que lo que importa no es tanto el tiempo, sino el objetivo. Y lo repito, porque es fundamental. Si alcanzar tu objetivo te lleva un mes, pues bendito seas. ¿Te lleva un año? Pues te lleva un año. Lo importante no es el tiempo, es llegar al objetivo. Y otra cuestión importantísima para llegar al objetivo de ser uno mismo, en este caso, es la continuidad. No confundamos la continuidad con el hecho de convertirse en un autómata o en un esclavo de las propias obras. No. Continuidad es una cuestión de conciencia. Es saber
seguir a pesar de los inconvenientes, es saber sumar logros, es, como decíamos antes, ir colocando las piedras de un viejo camino hasta que se vuelva a ver que había un camino. Me imagino que todos conocemos esta historia que se cuenta acerca de 3 constructores de catedrales. Le preguntan a uno de ellos: ¿tú qué haces? Y el primero contesta: yo estoy tallando piedras. Le preguntan al segundo: ¿y tú qué haces? Pues yo estoy levantando un muro. Y le preguntan al tercero: ¿y tú qué haces? Dice: yo estoy levantando una catedral. De allí que la continuidad sea mantener la meta hacia la cual nos dirigimos y estar seguros de que estamos construyendo una catedral y que piedra a piedra, día a día, estamos levantando ese monumento con el cual soñamos. No nos perdemos en el detalle, no nos perdemos en lo que nos pasa continuamente, porque puede ser que alguna piedra se nos rompa y tengamos que volver a tallarla. En este difícil arte de ser uno mismo, hay que tomar también en cuenta la renovación constante de la energía, de la propia energía. Es muy fácil lanzarse a una empresa volcando de manera impulsiva toda la energía que tenemos desde el primer momento. ¿Qué pasa? Que nos cansamos muy pronto y en muy poco tiempo abandonamos la tarea. Tenemos que descubrir la fuente de la renovación de la energía y saber que dentro de nosotros hay un caudal desconocido que aumenta a medida que lo usamos. Seguramente todos hemos pasado por una experiencia similar, que es la de llegar a un punto en el que sentimos que ya somos incapaces de hacer un esfuerzo más. Y sin embargo, si en ese momento ponemos un poquito más de energía, no solamente podemos realizar un esfuerzo más, sino que podemos seguir mucho más tiempo de lo que creíamos posible. Esto equivale a vivir día a día, a construir un camino día a día, sin perder el entusiasmo, sin perder la energía. Hay que permitirse a uno mismo la posibilidad de acumular nuevas experiencias, de acumular nuevos errores, ¿por qué no? Y de sacar enseñanzas de estos errores y de poder corregirlos. Yo creo que los errores tienen una gran ventaja, se pueden corregir. Una voluntad paralizada, una mente paralizada, una acción paralizada suelen ser fatales y muy difíciles de corregir. Los grandes sabios de la humanidad, los grandes maestros de la humanidad, que los hubo y muchos, nos han señalado en repetidas oportunidades cuáles eran los pasos que debíamos dar para llegar a este encuentro con uno mismo. Pero ellos no lo van a hacer por nosotros, porque ellos ya lo han hecho antes.
Si quienes han transitado antes por estos senderos nos dejan sus experiencias, nos están dejando sus mejores tesoros. Si ellos hicieran el camino por nosotros, esto no tendría ninguna validez. ¿Dónde está nuestro éxito? El éxito está en quienes ya lo han hecho. Y ahora hay que conseguir otro éxito, que es el nuestro. El ver qué pasa si seguimos estas enseñanzas, si seguimos estas indicaciones y hasta dónde podemos llegar. Y llegar, este es el tema, llegar al sitio donde debemos estar. Este sitio no es un sitio físico, no es un lugar que podamos determinar en el espacio. Es un lugar interior. Hay espacios interiores, hay lugares interiores que son maravillosos. Y tenemos que aprender a llegar a ellos. Son espacios ignorados. Muchas veces los tenemos, pero ni siquiera sabemos que los tenemos. Y se trata de llegar a estos espacios, como dijimos antes, de llegar a este sitio donde debemos estar con nuestras propias manos. Hay un verdadero culto a la comodidad. Y gracias a ese culto a la comodidad nos hemos olvidado de la importancia del trabajo, de hacer las cosas por nosotros mismos, de llegar a un sitio por nosotros mismos. Por desgracia, lo que ahora se lleva es utilizar las manos de los demás y aprovechar el resultado de lo que hacen otros en nuestro beneficio. Pero esta es una trampa fatal. ¿Qué vamos a hacer el día que nos falten las manos de los demás? Y que descubramos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que no sabemos, que somos incapaces, que somos ignorantes. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿A quién le vamos a pedir ayuda si no hemos utilizado las manos? Creo que las manos son un extraordinario símbolo que representan al mismo tiempo nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestras acciones en general. El que sabe usar las manos sabe pensar. El que sabe usar las manos sabe sentir. El que sabe usar las manos sabe actuar. Por lo tanto, es imprescindible devolver el valor al trabajo personal para llegar al sitio donde debemos estar. Insisto en que es un sitio interno, es un sitio interior. ¿Dónde debemos estar? Esta es otra buena pregunta, porque depende del recorrido que hayamos hecho entre lo que somos y lo que queremos llegar a ser. ¿Dónde debemos estar? Pues hay que colocarse en el punto al cual cada uno ha llegado, hay que estar allí. Todos somos el producto de causas y somos el efecto de estas causas. Hay que reconocer las causas. Hemos llegado a este punto. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho antes? ¿Cómo hemos llegado aquí? Muy bien, este es el sitio donde ahora estoy. ¿Y quiero llegar más lejos? Sí. ¿Y puedo llegar más lejos? Sí. Para ser uno mismo hace falta también voluntad. Un concepto muy utilizado, pero no sé si siempre tan bien comprendido. Lo voy a expresar con otra palabra, más sencilla. Yo quiero. Esto es voluntad, en alguna medida. Yo quiero. Ahora lo voy a decir con otras palabras. Yo puedo. Esto es voluntad.
con palabras más fuertes y más nobles. Y para llegar al sitio donde debemos estar, hace falta voluntad. Hace falta yo quiero y hace falta yo puedo. No siempre coincide el lugar donde debemos estar y el lugar donde nos gustaría estar. Porque el lugar donde nos gustaría estar muchas veces está determinado por circunstancias externas, por modalidades externas que hacen que a todos nos guste, que nos miren y sobre todo que nos aprueben. Nos interesa enormemente la aprobación de la mayoría. Pero, ¿de verdad este es el lugar donde debemos estar? ¿Nos gusta o tenemos que aprender a elegir el lugar donde yo quiero estar, donde yo puedo estar? Y algo más sobre el lugar donde estar. No debemos interpretar el estar como algo pasivo. Vamos a dejar este estar pasivo para aquellos que se abandonan a la inercia, aquellos que se abandonan a sus pasiones, a sus defectos, a sus iras, a sus impotencias. Esos se dejan estar, y el que se deja estar es como una piedra que no se puede mover, se queda quieto, no camina. No, yo quiero hablar de otro estar, de un estar activo, de un estar consciente. Yo sé dónde estoy porque estoy presente, estoy en este momento, estoy en cada momento. Por lo tanto, estoy, pero estoy vivo. No me dejo arrastrar por ninguna circunstancia. Proponemos, por lo tanto, esta nueva forma de estar en el lugar en el que debemos, que no significa ni muchísimo menos el haber llegado a un punto final. ¿Alguien puede concebir que si llegamos al lugar en el cual donde queremos estar, hemos alcanzado la meta? Yo diría que no. Que cuando por fin llegamos a un punto, descubrimos que hay más por caminar hacia adelante y hacia arriba. Por lo tanto, el llegar al lugar donde debemos estar es una invitación constante a seguir encontrándose a uno mismo. Lo importante es encender una luz en el interior. ¿Cómo llegar a nosotros mismos si estamos a oscuras? ¿Cómo llegar a nosotros mismos si no vemos dentro de nosotros mismos? Encender una luz y tener el valor de caminar y caminar por este sendero, deleitándose en cada cosa que aprendemos, disfrutando de cada cosa que recogemos y que hacemos nuestra. Lo importante es llegar a la meta. Y la meta ya existía mucho antes que nosotros. Nosotros vamos a recorrer un sendero y vamos a llegar a una meta por un camino que ya han recorrido muchísimos sabios. Y vamos a alcanzar una meta que ya han alcanzado otros muchos sabios. Lo demás vamos a dejarlo a la meta, a lo humano,
al sendero y saber que estamos descubriendo por nosotros mismos lo que otros ya han descubierto. Después de todo, ¿no es maravilloso el llegar a ser uno mismo, encontrando miles de compañeros en el camino? Por eso es un arte difícil, pero maravilloso.